Sean bienvenidos una vez más, queridos hermanos, al estudio de la lección de la escuela sabática. Estamos agradecidos con el Creador nuevamente porque en su infinita misericordia nos regala la vida y nos da el privilegio nuevamente de estar acá con ustedes compartiendo el análisis de una lección más. Tenemos como invitado nuevamente al pastor Enrique Ramos. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, hermano Luis, por la invitación, y es muy importante tener este conocimiento de parte de Dios a través de estas lecciones. Es interesante cuando nosotros le damos la dedicación de vida, sabemos de que nuestra comprensión pues se aumenta. Así Así que es. por eso es un programa pues que viene del cielo, un programa para cada uno de sus hijos, para que podamos comprender, ¿verdad?, cuál es su voluntad. Así es, nos alegra tenerle aquí, pastor, y también nos alegra que cada uno de ustedes esté compartiendo con nosotros a través de los medios virtuales el estudio de esta lección. Vamos a pedir la dirección al Todopoderoso, vamos a hacerlo orando en estos momentos. Oremos. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, engrandecido y exaltado sea tu nombre por los siglos sin fin. En esta hora queremos presentarnos delante de ti, agradeciendo en primer lugar por las dádivas que tú nos das. Gracias por el regalo de la vida, gracias por el regalo de la salud y también por el tiempo que nos brindas para estudiar tu palabra. Oramos que en esta hora nos des tu Espíritu Santo también para entender lo que vamos a estudiar a través de la lección. Oro para que sea tu dirección divina la que nos ayude a entender y a compartir los conceptos claros también para que cada uno de nosotros podamos entender más lo que a través de tu palabra nos das a entender. Oramos por todo ello y también por el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Jesús, amén. Tenemos en esta oportunidad una lección muy preciosa, como todas las que hemos tenido. Recordando siempre, en la descripción del video está el documento general de esta lección y también aparece la presentación de las preguntas con su respectiva respuesta, por si cada uno de ustedes quiere descargarla, y puede servirles también en el análisis del estudio de esta lección. Hoy tenemos un tema titulado Abundancia de verdad. Vamos a hablar sobre esto. Queremos tener siempre un concepto base para entender de todo lo que vamos a hablar en el desarrollo de esta lección, y la explicación de ese concepto base en la explicación de esta temática la vamos a tener por el pastor Enrique Ramos. Muchas gracias, hermano Luis. Sabemos nosotros, ¿verdad?, que este título pues habla acerca de Jesús, porque en la cita de introducción habla de que ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y estaba lleno, ¿verdad?, de gracia y lleno pues de verdad. Aún el mismo Jesús, ¿verdad?, él se presentó y él dijo: yo soy el camino, ¿verdad?, la verdad y la vida. Así que hay una abundancia de verdad en Jesús. Es el Hijo de Dios, es nuestro Salvador, y en Él está todo, ¿verdad?, el conocimiento que el ser humano necesita. Ahora, ¿cuál sería la clave? La clave para nosotros es conocer a Jesús, ya que está lleno, ¿verdad?, de la verdad de Dios para cada uno de nosotros. Leemos la introducción y dice de la siguiente manera. Libro de Juan, capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 66. Deseamos inducir a la gente a comprender qué es Cristo para ellos y cuáles son las responsabilidades que se espera que acepten en Él. Como sus representantes y testigos, necesitamos llegar personalmente a un pleno entendimiento de las verdades salvadoras adquiridas a través de un conocimiento experimental. De acuerdo a esta nota de introducción, siempre el conocimiento es llevado a una vida experimental. Es lo que hemos venido estudiando a través de todas las lecciones que han pasado, que han transcurrido, y es lo que seguiremos viendo en la lección correspondiente para esta ocasión. Pasamos a la pregunta número 1. Tenemos al pastor Ramos que nos ayudará con la respuesta a esta pregunta. Dice de la siguiente manera: ¿cómo debería afectar la comprensión divina a nuestra vida diaria? Muy bien, es interesante esta pregunta porque dice: ¿cómo debería? A mí me da a entender de que no lo está haciendo, o nosotros no ponemos de nuestra parte. Así que, ¿cómo debería afectar? Cuando hablamos de afectar, estamos hablando en la parte positiva.
porque estamos hablando de la comprensión divina en nuestra vida diaria. Así que hay una influencia, ¿verdad?, de parte de Dios. Bueno, la cita del libro de los Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido. Así que el ser humano por sí solo, nunca va a andar haciendo la voluntad de Dios. Ahora, cuando la comprensión divina llega a nuestra vida, eso hay un efecto en cada uno de nosotros, pues en nuestra vida se debe de reflejar que estamos conociendo cuál es la voluntad de Dios. Así que hay un efecto positivo para cambiar, ¿verdad?, nuestra vida, para hacer un cambio completo de la desobediencia a la obediencia, ¿verdad?, de Dios. Y tenemos el ejemplo, ¿verdad?, de Jesús. Sabemos nosotros que según esta nota de la primera pregunta nos dice, ¿verdad?, que su tiempo, sus facultades y su vida no los apreció ni aprovechó, sino como medios para realizar la salvación de los hombres. Así que Jesús, hablando de él, ¿verdad?, su tiempo, sus facultades y su vida, no los usó para sí o para complacerse él mismo, sino que tenía un propósito para realizar, dice, la salvación de los hombres. Así que es Cristo el único, ¿verdad?, que impartió el conocimiento que debía ser aprovechado. Ahora, Jesús, ¿verdad?, está lleno, como dice el título, hay una abundancia de verdad, pero lo que se reveló al ser humano fue lo suficiente para que pudiéramos comprender cuál es también su voluntad. Así que hay un efecto, ¿verdad?, positivo en nuestra vida de hacer un cambio, ¿verdad?, un cambio radical, ¿verdad?, en nuestra vida. Amén. Y ahí es donde se debe notar la diferencia. Cuando en esta narración de Efesios se habla los otros gentiles, pastor, ahí encontramos en la historia que era un dilema porque había un grupo de gentiles que estaba obrando y viviendo aparentemente de acuerdo al evangelio que Pablo les había predicado, pero no honraban a Dios, estaban lejos. Entonces, cuando este grupo de gentiles, que era un poco más conservador y más apegado a la explicación del apóstol Pablo, quiso dejar el verdadero camino poniendo como pretexto, pero ellos no lo guardan, ellos son diferentes, ahí es donde se le dice, no anden como ellos. O sea, se les hizo ver que debía haber un cambio, una transformación. Así que de esa manera es como debería afectar. Conclusión a la pregunta: ¿cómo debería afectar la comprensión divina a nuestra vida diaria? Debería afectarla de una manera positiva. ¿En qué sentido? Llevando al ser humano a un cambio de vida. Es de esa manera como debería ser afectada. La pregunta 2 nos dice: ¿qué doble acción ejerce Dios sobre sus hijos, sobrepasando todo entendimiento? En esta pregunta tenemos la narración del libro de Filipenses capítulo 4, verso número 7. Las palabras del apóstol eran de la siguiente manera: y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Lo primero que nos hace ver tanto la pregunta como el verso es la magnitud del conocimiento y la comprensión de Dios. En la pregunta nos dice que ese entendimiento de Dios sobrepasa cualquier entendimiento. El versículo dice: sobrepuja todo entendimiento. Sobrepuja es supera, está por encima de todo entendimiento. Ahora, la doble acción. En el libro de Filipenses ya tenemos una de esas acciones. Nos dice el verso que guardará vuestros corazones y vuestro entendimiento, que esto es relacionado, vamos al mismo sentido. Cuando se habla de guardar el corazón y de guardar el entendimiento, está hablando prácticamente de lo mismo. La Biblia nos enseña que de la abundancia del corazón, de eso va a hablar la boca. O sea, de vuestro corazón salen, menciona el mismo Jesús mencionaba, salen buenos, salen malos pensamientos, sale todo lo que está en nuestro interior, lo que somos en realidad, viene de nuestro corazón, que eso va revelado en lo que hay en nuestra mente, en puntos específicos. La primera acción que ejerce Dios, no nosotros, sino que ejerce Dios sobre sus hijos, sobre cada persona que es hijo de él, en primer lugar es guardar el corazón y guardar el entendimiento. En segundo punto, la nota también nos enseña. Hay unos párrafos que quiero leer del deseado de toda la gente, página 431.
nos comienza a decir el párrafo que en nosotros no hay poder para librarnos del mal, en el sentido de que por nuestros propios medios, nuestra propia capacidad, nos vamos a librar. Sí debemos hacer nuestra parte. En ningún momento Dios nos exime, yo voy a hacer todo, tú no hagas nada. Nuestra parte se hace y ahora viene la parte de Dios, la parte que Dios va a desempeñar. En unión, Dios y el ser humano logran librar al ser humano del mal. Pero aquí viene un detalle. Cuando el ser humano ha sido librado de la influencia del mal, ¿qué se logra? Dice la nota, las facultades del alma quedan dotadas de la fuerza divina del Espíritu Santo y aparte de eso, obedecen los dictados de la voluntad, en cumplimiento de la voluntad de Dios. Tenemos ya la otra acción que ejerce Dios. La primera dijimos, guarde el corazón y el entendimiento de sus hijos. Y en segundo lugar, dota al ser humano de fuerza divina, haciéndolo obedecer su voluntad. ¿Por qué dice que sobrepasa todos entendimiento? Porque, queridos hermanos, nosotros no podemos comprender cómo es que Dios dota al ser humano de esa fuerza. La podemos pedir, la podemos adquirir, pero comprender cómo es que somos dotados de esa fuerza, no lo podemos comprender porque sobrepasa todo entendimiento. Es lo que nosotros debemos siempre tener en consideración. Hay puntos también que deben ayudarnos a entender en relación a esta pregunta y a este párrafo que hemos leído. Pastor Ramos, ¿nos colabora con uno de esos detalles? Muy bien, hermano Luis. Es interesante que pensemos, ¿verdad? ¿Cómo es eso, verdad? ¿Cómo es eso que esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? Estamos hablando pues del entendimiento humano, que no podemos comprender cómo es la obra de Dios en nuestra vida, pero sí es una realidad. Claro, cuando ponemos de nuestra parte, Jesús hizo la comparación del reino de los cielos como cuando una mujer dice toma masa y le pone levadura, ¿verdad? Y hace un efecto. La levadura hace un efecto, ¿verdad? En la masa, porque hace un crecimiento. No se puede ver, pero se mira el efecto. También Jesús en una ocasión hablaba con un hombre, era un príncipe, ¿verdad? En Israel, que llega ante él y le llegó con elogios ante Jesús. Y Jesús le fue directo, ¿verdad? Fue al grano y le dijo, que si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Y él empezó a explicar, ¿verdad? El proceso, porque Nicodemo empezó a pensar en cosas materiales. Dijo, ¿cómo un hombre, ¿verdad? Siendo viejo puede nacer? Jesús explicó la obra ahí, hermano Luis, del Espíritu Santo. Él dijo que el viento sopla de donde quiere. No se sabe ni dónde viene ni a dónde Exacto, va. ¿verdad? No sabemos si de dónde viene ni para dónde va, ni lo podemos ver, pero sí sentimos los efectos. Y Jesús dijo, así es también el que nace del Espíritu. Así que Dios es el que hace esa obra en nosotros. Nosotros lo único que tenemos que poner es de nuestra parte, en estar dispuestos a obedecer, porque Dios hace todo. Ya mandó a su Hijo, ¿verdad? A morir por nosotros. Ya nos da de su Espíritu Santo, ¿verdad? Nos da de su gracia para motivarnos a poder obedecer. Ahora depende de nosotros, porque ¿qué más puede hacer Dios para que nosotros podamos comprender? Así que Dios es el que ejerce, ¿verdad? Una influencia en el entendimiento humano para que podamos obedecer y hacer su voluntad. Amén. Bien, en conclusión a esta pregunta, ¿qué doble acción? La primera acción que ejerce Dios sobre sus hijos es guarda el corazón y el entendimiento, y en segundo lugar, dota al ser humano de fuerza divina, haciéndolo que obedezca su voluntad. Tenemos ahora la pregunta número 3. ¿En quién solo se encuentra la comprensión completa, Pastor Ramos? Muy bien, según el apóstol Pablo, ¿verdad? Él escribe en el libro de los Colosenses y dice, ¿verdad? Para que sean confortados sus corazones, unidos en amor y en toda riqueza de cumplido entendimiento, para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo, en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Así que, hermanos, en el ser humano no está. El ser humano puede tener una parte de comprensión, a pesar de dedicar años de su vida al estudio de Dios a través de su santa palabra, ¿verdad? Que es la Biblia. El ser humano nunca va a llegar a comprender una comprensión completa. Y nosotros podemos comprobarlo. Cuando hemos hecho experiencia de estudiar la Biblia y la estudiamos toda y nuevamente volvemos a repasar la Biblia, sentimos como que encontramos cosas nuevas.
aunque ya hayamos pasado en lectura por esa parte de la Biblia. Así que en quién, ¿verdad?, se encuentra la completa comprensión. Sabemos nosotros, ¿verdad?, que es en Dios, ¿verdad?, como Padre, y también en su Hijo, ¿verdad?, Jesucristo. Así que dice también la nota que se encuentra en esta pregunta de la educación en la página 70: Cristo vino a demostrar el valor de los principios divinos por medio de la revelación de su poder para regenerar a la especie humana. Así que el ser humano estaba completamente apartado de Dios, pero Cristo, ¿verdad?, vino con un propósito, ¿verdad?, de demostrar el valor de los principios divinos para revelar, ¿verdad?, el conocimiento y cuál era la voluntad de su Padre para cada uno de nosotros. Amén. Y así como no somos completos en ese conocimiento, también debemos ir desarrollando. La nota nos dice que cuando Cristo hizo esa obra fue con el propósito de que el hombre desarrollara y aplicara esos principios divinos a su vida diaria. Así que ahí tenemos, queridos hermanos, en quién solo se encuentra la comprensión completa, hablando en punto general Dios, que sabemos en la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos contienen la comprensión completa de todo. Tenemos ahora la pregunta número 4. ¿Qué importante consejo dio el apóstol Pedro en las Escrituras? Ahora vamos ya a un consejo dado por uno de los apóstoles que trabajó en la obra de Dios, se esforzó por cumplir el mandato establecido por el mismo Jesús de ir por todo el mundo, y en los consejos que él daba tanto a las personas como también a todos aquellos que experimentaban una transformación a través del testimonio de él, tenemos un ejemplo, tenemos a la vez un consejo dado por él. Lo voy a leer, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13. Por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os es manifiesto. ¿Cuál es el consejo? Este versículo es bien curioso porque nos da consejos bien maravillosos, y no solo nos da uno, nos da varios consejos. El primero dice: ceñidos vuestros lomos del entendimiento. Hay otra versión, la Biblia al Día, nos dice unas palabras un poco diferentes, pero con el mismo sentido. Dice: listos para actuar con inteligencia. Ese es el primer consejo que nos da el apóstol Pedro, que estemos listos para actuar con inteligencia, de manera razonable. En esta versión lo dice que deben estar vuestros lomos ceñidos con el entendimiento, o sea, algo apegado. Cuando hablamos de ceñir algo, que estamos hablando de algo que está sujeto a nosotros. El entendimiento debe estar siempre sujeto a nuestra vida. La comprensión adecuada, el discernimiento basado en un razonamiento dirigido por Dios, por su Espíritu Santo. Ya vimos en la pregunta anterior, si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen toda la comprensión, pues nosotros debemos ser dirigidos por ellos para lograr tener también cierta comprensión. Aparte de eso, dice que cuando debemos estar listos para actuar con inteligencia, también debemos hacerlo, dice, con templanza. En otras palabras, con dominio propio. O sea, para poder tener en consideración lo que Dios dice, debemos saber refrenarnos a nosotros mismos, saber que no somos completos, no somos en una manera general completos en comprensión ni tampoco en inteligencia. En nosotros va en desarrollo, va en aumento, vamos adquiriendo más, pero la comprensión completa viene de Dios, y esto va a ejercer una influencia. ¿Influencia en qué? La nota nos da un punto que es crucial en este sentido. A menos que sea por propia decisión. Esa palabrita. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el consejo será aplicado o no será aplicado, pero va a ser una decisión propia. Si hay algo maravilloso que nosotros debemos entender de Dios, es que Él nunca va a forzar la conciencia de las personas. Nunca va a pedir por la fuerza que se haga algo o que se crea en algo. Dios siempre lo dejará a decisión personal. Si una persona quiere actuar con inteligencia y tener dominio propio, lo va a hacer por una decisión propia.
Siempre, claro, ¿verdad? Por los llamados de Dios y todo eso, pero Dios deja la decisión a cada persona. Pastor Ramos, acá hay puntos también específicos, ¿nos colabora con ellos? Muy bien, muchas gracias, hermano Luis. Sabemos nosotros que el apóstol Pedro también habla acerca del dominio propio. El dominio propio pues tiene varias esferas que pudiéramos separar, pero en forma general, hermano Luis, cuando hay falta de dominio propio se entorpece el entendimiento. Por eso es que Pedro, ¿verdad? Lo relaciona. Pedro dice, ¿verdad? Que necesitamos ceñir el entendimiento, ¿verdad? A nosotros, pero se puede lograr cuando tenemos dominio propio en nuestra vida. Dominio propio, pues no solamente entra en la comida, sino en todas las áreas de nuestra vida. Necesitamos manifestar esa temperancia o templanza, ¿verdad? O dominio propio. De otra manera se entorpece, ¿verdad? El entendimiento. También otro de los consejos que da el apóstol Pedro, ¿verdad? En esta cita bíblica, dice que también necesitamos esperar, pero perfectamente. Así que no podemos solamente esperar, sino que de una manera perfecta, ¿verdad? En la gracia. Así que en la gracia, según el apóstol Pablo también, ¿verdad? En otra cita que está en el libro de Tito, dice que la gracia es la que nos impulsa a obedecer y a esperar, ¿verdad? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que uno de los consejos, ¿verdad? Ya el hermano Luis hablaba de ceñir el entendimiento, del dominio propio, pero también otro consejo dice, esperad perfectamente, ¿verdad? En la gracia que es presentada cuando Jesucristo sea manifestado. Así que una de las formas que podemos esperar perfectamente es a base del estudio de la palabra de Dios. Porque eso también nos dice la nota, ¿verdad? Que está en la educación, en la página 112. Aquel que con espíritu dócil y sincero estudia la palabra de Dios para comprender sus verdades, se pondrá en contacto con su autor. Así que el autor, ¿verdad? Que Dios, hay una relación íntima con el ser humano que con un espíritu dócil. ¿Por qué dice así? Porque hay personas que la estudian solamente para atacar al mismo Dios, para atacar a los que quieren seguir a Dios, pero si lo estudiamos con ese espíritu dócil y sincero, vamos a tener, hermano Luis, una comunión, ¿verdad? Con nuestro Creador, y eso nos va a ayudar a mantener esa esperanza de un día ver a Jesús para vida eterna. Así es, hablando de eso, el dominio propio, siempre hemos dicho, pastor, que si nosotros queremos encontrar en la Biblia argumentos para defender un error, los vamos a encontrar mal aplicados. No es que la Biblia quiera decir eso, sino que al aplicarlos mal, como es lo que queremos encontrar, eso es lo que vamos a terminar encontrando. Por eso el apóstol Pedro da estos consejos maravillosos e importantes. ¿Cuáles son, en conclusión? ¿Cuál es el importante consejo? Primero, que ciñamos vuestro entendimiento. Número 2, que tengamos dominio propio. Y número 3, el consejo es que esperemos, pero que lo hagamos perfectamente en la gracia de Dios. Tenemos la pregunta número 5 también. ¿Qué deseaba lograr al escribir a los creyentes? Pastor Enrique. Muy bien, vemos que el apóstol Pedro en esta ocasión escribe una segunda carta. Anteriormente encontramos los consejos en la primera carta. En la segunda carta, pues el apóstol Pedro dice, ¿verdad? Que él dice carísimos. Otras versiones dice queridos. Otra dice amados, ¿verdad? Él se refiere a cada uno de los hijos de Dios, aquellos que creen, ¿verdad? En Jesús y aceptan, ¿verdad? El nombre de Jesús en su vida. Así que para ellos es dirigida la carta donde expresa, ¿verdad? Dice, por las cuales ambas despierto con exhortación. O sea, en las dos cartas, tanto en la primera como en la segunda, dice vuestro limpio entendimiento. Así que el apóstol Pedro deseaba lograr, ¿verdad? Que el ser humano, como según dice otra versión, una traducción de la Biblia, la traducción viviente dice, para que sigan pensando sanamente. Otra traducción de la Biblia, que es una que se llama Pechita, dice para estimular su limpia conciencia. Así que el apóstol Pedro exhortaba tanto en la primera como en la segunda carta para mantener un pensamiento sano, de limpio, ¿verdad? Entendimiento, no ser influenciados por el error, porque ahí encontramos en estas cartas de que hay muchos, ¿verdad? Con fábula, hay muchos, ¿verdad? Que inventan, ¿verdad? Doctrinas, hay mucha filosofía humana que se mezcla con la palabra de Dios y trata de verdad de desviar el pensamiento del ser humano. Por eso que en otra cita, siempre en 2 de Pedro 3, hasta el versículo 18, el apóstol Pedro aconseja, dice, antes creced en la gracia
y el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Antes de qué? Antes de ser arrastrados por el error. El apóstol Pedro tenía un propósito, deseaba, ¿verdad?, lograr en los creyentes cuando escribió estas cartas que tuvieran una limpia conciencia, ¿verdad?, o un limpio entendimiento. También dice la nota de la educación: la mente, el alma, se edifica con lo que sirve de alimento. Y a nosotros nos toca determinar la clase de alimento que recibirá. Aún el apóstol Pedro enseñaba, en lecciones anteriores hemos estudiado, que él tenía el deseo de decir cosas, pero el ser humano no estaba preparada para comprender, porque dice, desean tomar leche cuando ya deberían tomar alimento sólido. Así que el apóstol, ¿verdad?, nos enseña a mantener ese conocimiento limpio, y la nota nos enseña que de eso depende de qué la estamos alimentando, hermano Luis. Nuestra mente, ¿verdad? ¿Qué la alimentamos? ¿Qué es lo que leemos? ¿Qué es lo que miramos, ¿verdad?, en videos, o sea, en internet, o qué tipo de lectura estamos teniendo? De eso depende nuestro limpio conocimiento o nuestra limpia, ¿verdad?, conciencia, como dice otra versión. Así que cada uno, dice la nota, determina la clase de alimento que recibirá. Así que somos nosotros. El apóstol Pablo tenía un propósito de lograr que todos tengan una limpia conciencia. Ahora, depende de nosotros de qué la estamos alimentando. Amén. Hablando de esto, pastor, en una mesa podría haber diferentes tipos de alimentos, pero uno toma la decisión cuál tomar. En el caso de lo que vamos a darle también a nuestro espíritu, a nuestra vida espiritual, es de escoger, es de elegir bien, porque de esa elección también va a depender si va a haber un buen razonamiento o un mal razonamiento, si va a haber una conciencia limpia o una conciencia sucia. En conclusión a esta pregunta, ¿qué deseaba lograr al escribir a los creyentes? Deseaba lograr despertar el entendimiento hasta llegar a que tuvieran una mente limpia. Tenemos ahora la pregunta número 6. ¿Qué conocimiento es esencial para cada alma? Nótese la palabra que nos menciona la misma pregunta. Esencial. Algo indispensable, algo que es necesario, algo que no es, si quieres tenlo, si no, no lo tengas, no afecte en nada. No, es algo que de verdad sirve, algo que es necesario. ¿Cuál es ese conocimiento necesario? Pedro también, en la segunda carta, él estaba queriendo lograr que la conciencia llegara a ser limpia, y él pone como ejemplo a lo que ha sido escrito por personajes que han sido inspirados por Dios. En sus palabras era: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y de nuestro mandamiento, que somos apóstoles del Señor y Salvador. ¿Cuál era el deseo del apóstol Pedro? En primer lugar, dijimos que las personas llegaran a tener una conciencia limpia, que llegaran a tener un razonamiento adecuado, pero que siempre estuviera grabado en la memoria de ellos lo que había sido dicho y escrito por personas que habían sido dirigidas por Dios. Cuando leemos la nota nos da ejemplos, nos da personajes que no solo tuvieron un conocimiento hablando en la rama espiritual, tuvieron conocimientos también desarrollados en el área material, el área del desarrollo cotidiano. ¿Qué personajes encontramos como ejemplos en la nota? Encontramos a José, encontramos a Daniel, encontramos a Moisés, encontramos a Eliseo y encontramos al apóstol Pablo. Cada uno de ellos tuvo un desarrollo de conocimiento, y lo curioso de cada uno de ellos es que no fue solo un conocimiento basado en lo que la escritura decía, sino también un conocimiento en el desarrollo de diferentes labores o trabajos que tienen que ver con la vida cotidiana. Por ejemplo, luego de mencionar los nombres, la nota nos dice los mayores estadistas, el mayor legislador, uno de los reformadores más fieles. Cuando determinamos cada uno de estos ramos a los personajes antes mencionados, José y Daniel fueron dos estadistas, dos personas destacados en número, en finanzas, en el desarrollo académico, hablando del área económica. Tuvieron un desempeño bastante amplio, un desempeño formidable
en cuanto al desarrollo económico, a hacer cuentas, a tener un mejor desarrollo para el beneficio inclusive económico de la nación en la que ellos estuvieron. Tuvieron ese conocimiento. Hablar de Moisés, un legislador, un conocimiento amplio para dirigir. Tuvo que desaprender muchas cosas, pero desde su temprana edad fue educado para poder ser un dirigente. En su primera etapa, ser un dirigente de la nación egipcia. Pero luego fue instruido por Dios también para ser el líder, el dirigente, el legislador del pueblo escogido, del pueblo de Israel, el pueblo hebreo. Y hablando de Eliseo y Pablo, dos reformadores que también tuvieron un conocimiento. Hablar de Pablo es hablar de un personaje instruido a los pies de Gamaliel, un personaje con conocimientos, con un desarrollo intelectual elevado, grande. O sea, ellos tuvieron este conocimiento y es necesario, es indispensable, pero hay algo más esencial. La nota termina diciendo que hubo uno que habló como jamás habló hombre alguno, el maestro más ilustre que este mundo haya conocido. Y no se refiere a Pablo. Aparentemente sí se está refiriendo a él, pero no, se refiere a Cristo. Luego de mencionar todos estos personajes, dice que hay alguien que tuvo un conocimiento más elevado, más ilustre y que lo dio a conocer. Y sabemos que se refiere a Jesús, se refiere a Cristo. Entonces, cuando leemos todos estos ejemplos de personas que han conocido, que han tenido un desarrollo intelectual elevado, sabemos que por mayor rango que hayan tenido, mayor elevación, lo más especial fue el conocimiento espiritual que dejaron siendo inspirados por Dios a través de su Espíritu Santo. Tenemos acá también un comentario, Pastor Enrique. Muy bien, hermano Luis, es interesante, ¿verdad? Que ese conocimiento esencial para cada alma, o sea, para cada uno de nosotros. Por eso Pedro hablaba, hermanos, en su segunda carta, él mencionaba a los apóstoles que antes escribieron. No solamente se refería a él, que con 2 cartas, ¿verdad? Ya estaba todo el conocimiento. Él menciona a los santos profetas que antes escribieron. Así que él se refería prácticamente a un estudio de la palabra de Dios. Un estudio, ¿verdad?, profundo en nuestra vida que ejerce una influencia. En la nota también nos dice, ¿verdad?, las primeras líneas, ¿verdad?, que la historia sagrada ofrece muchas ilustraciones de los resultados de la verdadera educación. Muchos ejemplos de hombres cuyos caracteres se formaron bajo la bendición divina. Hombres cuyas vidas fueron una bendición para sus semejantes. Así que el estudio, ¿verdad?, de la palabra de Dios ejerce, ¿verdad?, una influencia esencial para cada alma. Más nosotros estudiamos eso, decía una de las notas anteriores, que Jesús reveló el único conocimiento que podía ser aprovechado, porque hay más todavía que conocer. Aún en el cielo se va a seguir estudiando acerca del plan de salvación, se va a seguir estudiando acerca del gran amor de Dios, que nosotros lo mencionamos, pero no podemos comprender a su totalidad qué es lo que lo motivó a poder dar a su hijo, a morir y pagar un rescate por cada uno de nosotros. Así que es un conocimiento esencial. Y en Hebreos capítulo 11 encontramos la lista, ¿verdad?, de hombres, que la influencia que ejerció la palabra de Dios en ellos. Y así también debería de ser para cada uno de nosotros. Amén. Así es. Conclusión a la pregunta número 6. ¿Qué conocimiento es esencial para cada alma? El conocimiento que está en la Biblia, en la palabra de Dios. Tenemos ahora la conclusión de esta lección. Pregunta número 7. ¿Cuál es el objetivo supremo que persigue la comprensión divina cuando se imparte a la mente humana? Pastor Enrique Ramos. Muy bien, sabemos nosotros, hemos venido estudiando, ¿verdad?, una sana conciencia, ¿verdad?, de limpio entendimiento. ¿Para qué? Es a través de la Biblia. Ahora, el objetivo supremo, ¿verdad?, que persigue ese objetivo de tener esa limpia conciencia, hermano Luis, ¿verdad?, con el conocimiento de su palabra, es, según la cita de 1 de Juan 5:20, dice que nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Así que también Jesús, ¿verdad?, hacía una oración. En Juan capítulo 17, él hacía una oración y él pedía en la oración de que deberíamos de conocer al Padre y a Jesucristo a quien es enviado. Así que el único propósito o el objetivo, ¿verdad?, que persigue la comprensión divina cuando se imparte, cuando se le concede al ser humano, es de poder conocer a Jesús. Eso es todo, ¿verdad?
como decía el título, ¿verdad? La verdadera comprensión, o también que es una verdadera verdad, una abundancia de verdad, decía el título. Esa abundancia de verdad que encontramos solamente en Jesús. Y como resultado de conocer a Jesús con esa abundancia de verdad, es obtener también la vida eterna. Es decir, que el pago que pagó nuestro Padre Celestial a través de su Hijo es no solamente también conocer, sino el resultado final que persigue es darnos una vida eterna. Amén. Así es. Conclusión a esta pregunta, ¿cuál es el objetivo supremo? El objetivo supremo es que conozcamos a Jesucristo y que a través de él obtengamos la vida eterna. Así que, queridos hermanos, acá hemos llegado con un estudio más de la lección de la escuela sabática, esperando, como siempre, vuestro deseo que podamos aprender al máximo de estas lecciones y que podamos adquirir de parte de Dios la dirección divina para seguir creciendo, no solo en conocimiento, sino también en la práctica de la verdad. Por lo demás, hemos de finalizar haciendo una oración a nuestro Dios. Padre, que moras en las alturas de los cielos. Una vez más, Señor, invocamos tu nombre para pedirte una bendición por este estudio de la lección de escuela sabática. Ayúdanos a comprender, a perseguir el objetivo que tienes, a darnos este conocimiento, de poder conocer a tu Hijo, Señor. También a un día poderte ver en las mansiones celestiales. Nosotros solos no podemos, solo tú puedes hacer esa obra en nuestras vidas. Por eso te suplicamos que pueda ser un alfarero en nuestras vidas para que nos puedas moldear de acuerdo a tu voluntad. Y que esta semilla de tu palabra ejerza una influencia en cada corazón de los que nos sintonizan a través de este programa, en esta página de SMI Reforma El Salvador, para que les ayude a corregir sus vidas, a seguir tus pasos y un día, Señor, todos juntos poderte ver en las mansiones celestiales. Pedimos por los enfermos, por aquellos que piden oraciones, para que tengas misericordia de cada uno de ellos, pero que todo se haga de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor, por este conocimiento. Lo pedimos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Es así como hemos terminado un estudio más de la lección de la escuela sabática, esperando que este estudio sea de vuestra bendición y de vuestra ayuda en lo que es el discernimiento de cada tema trazado en estas lecciones. Nos despedimos nuevamente, vuestro servidor Luis Argueta, y también se despide el pastor Enrique Ramos. Muchas bendiciones, ¿verdad? Para todos, siempre esperamos su sintonía y los invitamos también a compartir para que más personas puedan conocer este conocimiento de la palabra de Dios. El Señor les guarde y les acompañe.